Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. El pasado 3 de noviembre precisamente se celebraron elecciones en Estados Unidos para elegir, y para seguir con el proceso para elegir quienes van a ser los candidatos, porque ya pareciera que van a ser hombres, por parte del Partido Demócrata a la presidencia de la República, ya que prácticamente en el caso republicano el candidato será el hoy presidente Donald Trump. Pero para eso y poder ahondar un poco más allá de qué es lo que significa este supermartes y qué es lo que está intentando hacer el Partido Demócrata, vamos a estar hoy acá en Sobre la Mesa conversando con Jesús Guzmán, investigador del Observatorio de Estudios Políticos del CIEP. Muchas gracias, Marcia, por la invitación. También con Vicky Ross, politóloga. Hola, Marcia, muchas gracias. Y por supuesto con nuestro invitado, don Constantino Orcullo, el coordinador del Observatorio de Estados Unidos, que siempre lo invitamos para hablar de lo que sucede en este país del norte. Muchas gracias. Y para iniciar vamos a ver la cápsula que nos prepararon de contextualización de lo que ha sucedido en Estados Unidos.
Para iniciar, don Constantino, explicarle a las personas que nos están viendo cuál es como ese proceso, ¿verdad? Porque es muy distinto al proceso costarricense. Yo sé que siempre que hablamos de esto le hago la misma pregunta, pero es importante como contextualizar por qué es importante, digamos, el supermartes y cómo es que se eligen los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, lo que hay que plantear es que hay dos maneras donde se eligen los candidatos. Una es a través de caucus y otra es a través de primarias. Y a nivel de caucus y de primarias hay diversos sistemas, porque hay una cosa ahí que se llama Congressional Districts que opera en algunos lugares, pero retengamos nada más las dos vías fundamentales que son caucus. Se reúnen los vecinos, discuten y al final votan. La primaria es donde se llega como en una votación secreta y cerrada, y la gente vota sin deliberación en el caucus. Hay reglas también, cada partido tiene reglas diferentes, cada estado tiene reglas diferentes. Si uno se mete a explicar ese sistema, se enreda en una maraña. Jesús, que anduvo por ahí viendo eso, sabe claramente cómo es el asunto. Ahora, ahí lo que se eligen son delegados en caucus y en primarias. En esta elección se van a elegir 3.900 delegados y ayer se eligieron 2.200 y pico, casi un 40% de todos los delegados. Ahora, hay un sistema muy especial. Para que usted pueda elegir delegados, tiene que tener al menos el 15% de la votación en ese estado. En esos diversos distritos congresionales o en el voto total. Es muy complejo, pero si usted alcanza el 15%, tiene derecho a sacar delegados que se reparten a la proporcional. Pero si no llega a los 15%, no saca nada. Digamos, al día de hoy, para sintetizarle, Joe Biden tiene una ventaja de 66 delegados, anda por 500 y pico, y el señor Sanders tiene 800 y pico. Para ganar hay que llegar a una cifra de mayoría de 1991 delegados. Si no se gana, ahí empieza otro proceso que luego lo podemos explicar. Claro, y ahí, ¿verdad? Usted nos decía, tal vez podríamos poner el gráfico de delegados. Esto está elaborado el día de ayer, que pudo haber cambiado en algo, ¿verdad? Porque todavía está en conteo, que Joe Biden está en primer lugar y bueno, Bernie Sanders en segundo lugar, que era en algún momento lo que se había pensado, que Bernie Sanders iba a estar más bien liderando. En ese sentido, Jesús, llama la atención que efectivamente hay algunos candidatos que tienen muy pocos delegados, ¿verdad? A pesar de haber trabajado durante tanto tiempo. Claro, el tema, por ejemplo, con Elizabeth Warren, que fue la primera candidata que posicionó y que empezó a hacer el trabajo de campaña, se esperaba que en este momento y que incluso en el mes de octubre del año pasado, en las encuestas, en las proyecciones, aparecía como una de las que partía con relativa ventaja. En ese momento no estaba tan seguro si Joe Biden iba o no a ser candidato, igual que si bien Bernie Sanders ya había empezado a hacer algunos movimientos, no estaba tan claro cuáles iban a ser los candidatos. Elizabeth Warren empezó con relativa fuerza el año pasado, pero en dado momento, ya cuando llegan las elecciones este año, que inician en febrero, como bien lo mencionaba don Constantino, ya ahí ella como que pierde fuerza y se posicionan en primera instancia Bernie Sanders, y luego, ahora que resurge, por así decirlo, Joe Biden, la dejan en un tercer plano, un tercer lugar, y incluso en su estado, que es Massachusetts, sí, no logra pasar de ese tercer lugar. También está el candidato Buttigieg, que empieza con relativa fuerza, como un candidato fresco, un candidato no parte de eso que se conoce como el establishment partidario, que es como las cabezas de los partidos, tanto republicano como demócrata, que tiene mucho ligamen con el poder establecido, el poder federal en el distrito de Washington. Entonces se ve como una cara fresca que podría hacerle frente a Donald Trump, que es una figura muy conocida, no solo políticamente en los últimos 4 años, sino que tiene una carrera mediática muy vieja. Entonces él también partía en su momento como un candidato posible,
pero ya los resultados que tiene antes del supermartes hace que él decida también retirarse. Y hay otros y otras candidatas que si bien no logran hacer ese clic con el electorado y se van bajando, como también pasó con un multimillonario, Michael Bloomberg, que invierte, como veíamos en la sección anterior, invierte casi $500 millones para el supermartes, porque incluso en las elecciones anteriores no participó. Se enfoca en las elecciones de precisamente este martes y no logra ningún resultado más allá de una victoria moderada en el Samoa Americana, que es un territorio estadounidense, no estado, pero es un territorio estadounidense, y lo que logra son pocos delegados en esta contienda. Sí, Vicky, ya que Jesús lo plantea, es realmente, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero Bloomberg entró tarde a la contienda y además esperaba efectivamente mejores resultados, ¿verdad? Y pareciera que eso le jugó más bien en contra, un poco creer que con solo dinero se ganaban elecciones. A mí me llamó poderosamente la atención el desempeño, porque Michael Bloomberg viene jugueteando con la idea de una candidatura presidencial desde hace años. Cuando empiezan a haber fuertes dudas al principio de la contienda sobre la potabilidad a nivel nacional de un Biden y de un Sanders por edad, por posiciones y por muchas cosas, él decide entrar de una manera tardía, pero más que de una manera tardía, de una manera muy poco preparada, y se le ve en los primeros debates. En el debate en Nevada, yo creo que fue la estocada, la entrada y la salida de Michael Bloomberg al proceso, una senadora, Elizabeth Warren, que está absolutamente preparada para debatir con él y para desarmarle su tal vez potencial gustabilidad o appeal para una masa moderada, ¿verdad? Simplemente con una comparación de cosas que él ha dicho. Recordemos que es una persona que ha estado en el ojo público también por muchos años, que lo compara básicamente con Donald Trump, y con una de las frases favoritas mías en la contienda, que ella se empieza a promocionar en ese debate como la mejor presidenta que la plata no puede comprar. Y eso es interesante también pensar en la cantidad de recursos que inyecta Mike Bloomberg en 4 meses. Se habla de $560 millones gastados en inversión publicitaria, pero hay cientos de millones más que se gastaron en la estructura de base, que por cierto la mayoría está contratada hasta noviembre, y ya dijo que la orden es que trabajen para Joe Biden en parte del apoyo que le da cuando se retira. Pero él poco preparado como candidato y poco preparada la campaña también para recibir los ataques que recibió. Sí, llama la atención la cara de Bloomberg precisamente a la salida del debate de Nevada, después de que precisamente Warren en realidad lo vapuleó, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ir a una pausa, pero antes de eso, tal vez, don Constantino, para que usted vaya pensando la respuesta, que ya la debe tener, por supuesto. ¿Será una lucha? Porque un poco lo que se plantea es que sí es una lucha de centro versus izquierda, ¿verdad? Biden versus Sanders. ¿Cómo podemos entender eso desde la lógica del electorado de Estados Unidos, ¿verdad? Es una lectura, puede ser un poco distinta efectivamente a la lectura que haríamos acá, pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos con su respuesta. Continuamos acá en Sobre la Mesa, tal vez para escuchar también un poco la respuesta de don Constantino a si es una lucha de derechas y de centros. Pongamos el mapita que hasta el momento tenemos de cuáles son cómo está, digamos, dividido. El azul es lo que ha ganado Sanders, el naranja lo que ha ganado Biden, y el amarillito, que no se nota mucho, donde, ¿verdad?, ha ganado Bloomberg. Y bueno, más o menos por ahora está así, no sabemos cuánto ha variado. Pero estamos hablando de luchas de izquierdas, derechas, cosa más ideológica, menos ideológica. Mire, esas luchas ideológicas cobran importancia aquí en las universidades. Y el votante vota por otras razones que no son por las ideologías. Además que las ideologías omnicomprensivas como el marxismo
de ahí están derrotadas en el mundo, y hasta los chinos se definen como socialistas de mercado. Bueno, eso es cierto. O sea que ese no es, probablemente lo que hay es una confrontación en torno a lo que en Estados Unidos llaman liberales y conservadores, en torno a los temas, y los liberales vistos más hacia la izquierda, y pero el tema, ese es un tema que ni siquiera fue importante en Massachusetts. La señora Warren era profesora de Harvard, y bueno, uno diría, todo Massachusetts es liberal, y bueno, quedó en tercer lugar. ¿Ah? Sí. Bernie Sanders queda en segundo lugar, y Joe Biden, que supuestamente es el centrista, el más derechista de los tres, gana las elecciones ahí. Entonces, el pretender ver esto desde eso juega, es un factor, es una variable que juega con ciertos sectores. Inclusive dicen, Sanders es el candidato de los jóvenes, y resulta que los jóvenes no salen a votar por Sanders. Dicen que les gusta Sanders, pero el turnout, la participación electoral de los jóvenes es muy baja. Entonces, ahí juegan otra serie de factores. Por ejemplo, el factor étnico es un factor muy importante. El voto negro fue un voto importantísimo en esta. El voto latino, por ejemplo, en California, uno diría, iba a ir todo para Joe Biden, pero en California se fue para el senador Sanders. Entonces, pretender leer esto en clave ideológica es muy limitado. Incluso el factor étnico que mencionaba don Constantino, también hay que verlo con un grano de sal. Y ahí, por ejemplo, yo creo que Mike Bloomberg entiende su poca viabilidad cuando en una actividad de lunes en una iglesia en Selma, Alabama, con la comunidad afroamericana se levantan y le dan la espalda, ¿verdad? Y eso por políticas que él desarrolló como alcalde de Nueva York. Pero al principio de la campaña a Biden, la senadora Kamala Harris también le hace los mismos reclamos por unos votos que hizo él hace décadas como miembro del Senado en contra de la comunidad afroamericana, y sin embargo los que terminan decantándose por darle ese empujón a Biden son la comunidad afroamericana en Carolina del Sur. Y hay un dato interesante que no es cosa menor en ese tipo de dinámicas que menciona don Constantino, que tiene que ver con los diferentes apoyos que vayan logrando ganar la gente. Y para Carolina del Sur fue especialmente importante, por ejemplo, el apoyo que le da el congresista James Clyburn a Joe Biden horas antes de abrir las urnas, el día anterior, la noche anterior. Lo anuncia, y la gente que vota por él, según las encuestas de salida, anuncia que ese apoyo de James Clyburn, que es un afroamericano congresista de bastante peso, influyó en 64% de la decisión de voto en Carolina del Sur. Entonces, juegan otras cosas, y también vemos dinámicas que antes pensábamos que estaban escritas en piedra, como por ejemplo la influencia del dinero o el financiamiento, que no necesariamente tienen correlación con la dinámica política hoy. Sí, porque Bloomberg pensó que con 500 millones en publicidad iba a lograr arrasar en el supermartes, y fue todo lo contrario, ¿verdad? Más bien como que generó una sensación de que no todo se compra con dinero, ¿verdad? Don Constantino planteaba algo, el tema de los jóvenes con respecto al apoyo a Sanders, que llama mucho la atención porque su discurso precisamente es una propuesta a hacer la revolución, ¿verdad? Entonces ahí uno pensaría que más bien... No se sabe cuál, pero él hace un llamado a la revolución, sí. Exacto. Pero ¿cómo explicar que efectivamente él hace ese llamado a la revolución? Las personas jóvenes plantean que es más su candidato que otros, ¿verdad? Que además llama, sí, claro, es un señor de 80 años, ¿verdad? Pero no salen a votar. Sí, claro, ahí habría que ver el tema de qué son como los disparadores o las motivaciones de las personas a ir a votar, más allá de que hayan algunos discursos o algunos temas que a la población, principalmente joven, puede parecerle como atractivo, o el tema incluso de la revolución, el tema de el Medicare, el Medicaid, etcétera, de temas que que senador Sanders ha logrado tener en su agenda y ser sus temas o sus caballos de batalla. Si bien pueden aparecer o pueden ser temas que a las personas jóvenes les parezca bien, no son necesariamente motivadores para ir a votar. Es decir,
son sus temas o son temas que les parecen interesantes, pero no son temas que necesariamente los están motivando a votar. Y otro tema que también habría que analizar en diferentes espacios y con más calma, tal vez más hacia el espacio de la elección, es que no necesariamente el factor de edad los jóvenes no son un grupo homogéneo, son un grupo más bien muy heterogéneo que no van a votar, por así decirlo, en masa. Ya se ha comprobado en otros lugares que no necesariamente. Hay otros factores que en Estados Unidos, el tema del tema étnico que mencionaba don Constantino, y también hay otro tema muy importante que es el tema escolar, que tanto si tienen el college o no en Estados Unidos, es como los temas que se ha visto desde la academia que están, o que por lo menos en las dos pasadas elecciones influyeron más de una forma u otra en cómo se configuró ese voto hacia los candidatos. Y recordemos que después de la campaña del 2016, que no termina bien para el senador Sanders por su cabezonada de querer llegar a la convención, que de hecho provocó una modificación en cómo votan los superdelegados en el 2018, la campaña de él se ve plagada de cosas que eran inconsistentes con ese discurso más joven, como por ejemplo alegatos de machismo dentro de su estructura, dentro de otras cosas. Yo creo que al principio, y por eso él hace un esfuerzo muy consciente de buscar, por ejemplo, a esa nueva cara del Partido Demócrata que ganó, que le dio la vuelta a la balanza de poder en el Congreso, a una figura como Alexandria Ocasio-Cortez, que le dio su apoyo desde el principio, que le da viabilidad con mujeres y que le vuelve a dar viabilidad con los jóvenes. Pero en esta campaña, además, sobre todo pensando en una estrategia de contraposición contra el presidente Trump a un nivel nacional, los temas progresistas y los temas sexys para la población joven no solo los tenía él. Ahí estaba, por ejemplo, Tom Steyer, que era el que estaba hablando del tema medioambiental, Andrew Yang con el tema de educación, y por supuesto las 6 mujeres que participaron como precandidatas hablando sobre el tema de género. Don Constantino, ¿será que antes del supermartes las adhesiones a Biden al final lo empujaron? Porque bueno, se esperaba un mejor desempeño de Sanders, ¿verdad? Por eso le hemos dado como tanto énfasis, ¿verdad? Las encuestas también planteaban como un mejor desempeño de Sanders, pero bueno, antes del supermartes tiene varias adhesiones Biden y es una gran sorpresa al final. Bueno, del congresista negro en la Carolina, y vea otra cosa importante, gana Minnesota Biden, porque él en gran parte la gana por el endoso de la senadora Amy Klobuchar. Es decir, que hace que, y ese no es un estado particularmente que tenga composición latina o composición negra, sino que son blancos, con una senadora con una posición progresista en términos de género, de centrista, si se quiere ver desde esa perspectiva, pero que tiene un gran arraigo en su estado. Pete Buttigieg también, Indiana no es particularmente fuerte en cuanto a población negra o latina. Creo que hay más negros que latinos, pero es muy baja la composición demográfica. Es un entrecruce de variables. Y Jesús señalaba algo que a mi juicio es muy importante. Las categorías demográficas, jóvenes, viejos, no son categorías homogéneas. Es decir, no es lo mismo ser un joven que estudia en Harvard o en Princeton o en Yale que ser un joven de clase obrera en Ohio, Michigan o Wisconsin. Es decir, la visión del mundo es otra. Y el muchacho que está trabajando en una fábrica no le venden el cuento de las maravillas de la socialdemocracia nórdica, que ya no es tan socialdemocracia porque se ha hecho bastante neoliberal. Pero ese muchacho no vota por eso. No vota por eso. Vota porque tener empleo o no tener empleo. Y por eso votaron, por ejemplo, en Michigan la vez pasada por Donald Trump. Sí. O en Pensilvania por los 44,000 votos que gana el colegio electoral en Pensilvania, Donald Trump, son de ahí, casualmente, de esos sectores de esa zona de los Estados Unidos que se llama la zona del óxido, la franja del óxido que es
clase obrera desplazada por el fenómeno de la globalización. Entonces, pretender que determinadas categorías del voto votan mecánicamente por un candidato es incorrecto. Claro, y en esa misma línea, ¿será que también le ayudó a Biden el establishment del Partido Demócrata, que tiene un poco de temor que un Sanders con esta línea, digamos, más, él se dice socialdemócrata? Demócrata socialista. Bueno, demócrata social, al revés, sí, exactamente. Más bien, ¿les asusta de cara a una elección con Donald Trump? Yo no creo que les asuste. Eso es lo que los gringos llaman el tema de la elegibilidad. Sí. Es decir, no es probablemente habrá algunos tan reaccionarios que la palabra justicia social los hace desmayarse, ¿verdad? Pero el establishment del Partido Demócrata dice es que Sanders no es elegible y que Donald Trump se lo va a comer, en que en cambio es mejor candidato frente a Trump, Joe Biden, porque es elegible y además tiene experiencia de gobierno, governability, ¿verdad? Que la verdad es que no estoy tan segura quién será mejor candidato de cara a Donald Trump, pero volvemos sobre eso. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Antes de ir a la pausa, precisamente, don Constantino, hablábamos de que yo no estaba tan segura cuál puede ser el mejor candidato de cara a enfrentar a Donald Trump, ¿verdad? Alguien más considerado, digamos, moderado, ¿verdad? O un Sanders, que en realidad se considera más, aunque se considera, digamos, más como socialista, pero llama la atención porque si uno se pone a ver, en realidad todos los candidatos demócratas tienen grandes coincidencias, o sea, en realidad las diferencias son en algunos temas en particular, pero las coincidencias más bien son muchas. Pero mire, es que hay que recordarse una cosa, Sanders no es demócrata, es un injerto en el Partido Demócrata porque él es senador independiente por Vermont. Entonces, su definición ideológica no es del Partido Demócrata, que es un partido centrista en general. Ahora, lo han incorporado, ha tenido una capacidad de movilización, pero yo diría que el gran tema no son esas diferencias ideológicas, sino casualmente lo que usted decía. Es decir, si la gente lo ve como capaz de derrotar a Donald Trump, y ya Donald Trump ya lo tenía medido, le tiene un apodo que es Crazy Bernie, sí, el loco de Bernie, ¿verdad? Porque el hombre es muy vehemente, ¿verdad? Muy elocuente. El otro es más pausado, más tranquilo. Y mire, la política en el mundo en general cada día se personaliza más. Y la gente discute menos ideologías y en cada elección, y lo vimos aquí en la pasada, ¿verdad? ¿Ah? Escogieron dos candidatos que no tenían que ver nada con ideología, sino con un tema específico, y uno se presentó como más bonito que el otro y más racional que el otro, y ese fue su triunfo. Claro, decía mi abuelito que el burro hablando de orejas, Crazy Sanders, Trump hablando de alguien como el Crazy Sanders, ¿verdad? Siendo él como fue como candidato, bueno, y como es como presidente también. Sí, pero nadie se lo dice. Sí, bueno, eso es cierto. Es decir, solo Bernie, que dice que es un caso de psicología patológico, y le ha dicho un montón de cosas, pero fíjese lo listo que es Donald Trump. A uno no le puede gustar Donald Trump, pero que es listo, porque sabe etiquetar. Sí. La gente que se mete en ideología elabora sobre el sistema de salud, sobre la socialdemocracia, y el otro es una etiquetica, crazy o crooked Hillary. ¿Eh? Sí, Sleepy Joe. Es Sleepy Joe, que es lo que le dice Joe Biden, ¿verdad? Little Mike también. Sí, Little Mike. ¿Verdad? Sí, es utilizando una etiqueta hace que chiquititos, digamos, a cualquiera de sus contendientes o posibles contendientes. Jesús, siguiendo la misma línea, desde la elegibilidad, haciendo la traducción, ¿cuál, digamos, desde el punto de vista de, digamos, más de datos, ya me puse a que me haga análisis de datos,
que es una mala palabra en estos días, ¿cuál sería entre Sanders y Biden como un mejor candidato de cara a Trump? Ahora, hay varios temas y ahora fuera de cámara lo mencionaban, Constantino lo decía que falta mucho para llegar a noviembre y pensar cuál de ellos dos podría derrotar a Donald Trump. Si uno ve las encuestas y ve un agregado de encuestas, se ve que prácticamente cualquiera de los dos en encuestas, en proyecciones que hay, podría derrotar a Donald Trump. Incluso encuestas con Elizabeth Warren se mostraba incluso un gane de Elizabeth Warren por tal vez un menor margen, pero sí que ella podía ganarle a Donald Trump. El problema, digamos, de este tipo de análisis es que se pierde la perspectiva que en Estados Unidos no se gana por voto popular sino que se gana por el colegio electoral, como pasó con Hillary Clinton. Hillary Clinton efectivamente ganó las elecciones y las encuestas estuvieron relativamente certeras en cuanto al triunfo de votos populares de Hillary Clinton, pero el problema residió en precisamente que los votos del colegio electoral no le alcanzaron a Hillary Clinton. Entonces, pensar ahorita cómo podríamos o cómo se podría ver en un escenario nacional cuál de los dos en datos es más potable que otro, realmente tienen un similar grado de victoria frente a Trump. En algunas encuestas aparece Bernie Sanders como con un margen mayor a Biden, o en otras encuestas es Biden el que aparece con un grado mayor. Entonces no se puede decir ahorita cómo está el tema y con todo el camino que hace falta. O sea, hace falta debate, hace falta ver cómo sigue este tema o esta pelea interna en el Partido Demócrata, que ya parece que se ha polarizado en dos, en Sanders y Biden. ¿Cómo vamos a llegar hasta junio, que es la última elección, la última primaria? ¿Qué tan desgastados terminan los dos candidatos en un camino que pareciera que va a ser muy largo, porque faltan, solo este mes de marzo, faltan dos, no tan super martes, pero sí martes que van a elegir muchos delegados? Entonces falta ver qué tanto daño se pueden hacer incluso ellos mismos a lo interno de las primarias, y ya luego que salen de las primarias, qué tanto pueden sumar las voluntades para derrotar a Donald Trump. Claro, yo sé que te quería referir, pero además para que de lo que te vas a referir nos ayudes, bueno, y efectivamente cuáles son los estados claves que faltan, ¿verdad? De hecho, California no se ha terminado de contar, todavía estamos en eso. Y con esa pregunta, agregando lo que decía Jesús, en estas fechas, el 10 y el 17 de marzo, votan estados que son claves para ver no solo a nivel de las primarias demócratas, sino el comportamiento del electorado pensando en una elección nacional. Recordemos que la estrategia del Partido Republicano en las elecciones del 2016 se centró en eso que hablaba Jesús, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para conseguir el gane en el colegio electoral? Esa matemática que hicieron un ajuste de precisión, que por ejemplo la franja de óxido que mencionaba Constantino fue clave. Florida y varios estados llamados morados, que no se puede decir si son demócratas o republicanos tradicionalmente, hacia qué lado cae la moneda. Obviamente el tema de Michigan, con una ventaja para Joe Biden, que ya la senadora, que se me acaba de olvidar el nombre, pero es bastante popular en su estado, ya anunció el apoyo para Joe Biden. Y en el estado de la Florida yo creo que se decide también, se puede empezar a ver mucho, no solo a nivel de la primaria demócrata, sino también de un posible comportamiento electoral para la elección nacional, que yo creo que finalmente es el propósito. Y después por lo menos tienen la ventaja en esta ronda, pensando en el daño que se podrían generar el uno al otro, que fue parte del problema en la elección del 2016, que la reforma del 2018 en el tema de los superdelegados le cierra el camino muy probablemente a un Bernie Sanders de una aspiración de llegar a la convención todavía sin una decisión clara sobre quién es el candidato. Sí. La elección, la convención son 3.900 delegados. Para ganar la convención tendría que llevar el que la quiera ganar con los delegados de las primarias con 1.991. Si no los gana, entonces tiene que entrar en un proceso de negociación que primeramente que sería con los delegados de los otros, a ver si con eso los completa. Si no los completan, vienen los superdelegados. Los superdelegados son la estructura del partido, pongámoslo así, senadores,
congresistas, digamos, son 47 senadores, deben ser como 200 y pico representantes de la Cámara, funcionarios del partido, y esa estructura, como lo señalabas antes, Marcela, es una estructura que mayoritariamente va hacia Biden. ¿Por qué? Bueno, porque Biden es hombre del partido, Sanders es de afuera. Entonces, esa podría ser, y lo han hablado algunos, yo creo que después de este progreso de Biden no se va a dar, pero algunos han hablado de que, por ejemplo, en ese proceso de negociación, que era como antes se decidían los candidatos presidenciales hace unas décadas, pudieran decir, bueno, ni Biden ni Sanders, sino escogemos a alguien diferente. Yo no veo ese escenario en este momento, pero lo cierto es que si, digamos, vamos a tener después del 17, que vienen las elecciones de Florida, Illinois, Ohio, que son estados con gran número de delegados, va a quedar nombrado el 60% de los delegados, y si todavía ahí no se ve claramente eso y queda un 40% de delegados por escoger, creo que el problema llevaría a una convención muy disputada, muy encarnizada. Se van a dar de cuchillazos ahí en julio en Milwaukee, ¿verdad? Claro, y que no sirve de cara a las elecciones nacionales, ¿verdad? Porque hay un desgaste entre ellos. O a lo mejor sirve, porque a la gente le gusta la pelea, ¿verdad? ¿Será? No. Y Donald Trump se tira a los toros desde la barrera viendo cómo esos dos se matan y después usa eso para su campaña. Sí, también. Todo es posible, por eso es que, digamos, como les decía yo antes, y me decía un político amigo mío, en política más de 3 días es la eternidad, ¿verdad? Entonces hay que esperar. Hay que esperar. Vicky, porque, bueno, tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo? O sea, yo creo que varias mujeres teníamos como la esperanza de tener a Elizabeth Warren, tal vez como la primera primera presidenta, no, pero por lo menos que fuera candidata, ¿verdad? Después de Hillary. Y de hecho a mí me llamó mucho la atención en un momento que ella le dicen que cómo quiere ser una presidenta tan vieja, ¿verdad? Y la respuesta que me pareció bastante buena fue, es que quiero ser la primera mujer presidenta de este país, ¿verdad? La mujer más joven electa. La mujer más joven electa, ¿verdad? Fue como, wow. Pero al final teníamos como muchas esperanzas en Elizabeth Warren y se desinfló y ya, bueno, ya de hecho se retiró. Sí, hay un autor que a mí me encanta, que es Malcolm Gladwell, que se refiere a las elecciones en las que participan mujeres y en las que han ganado mujeres, que hay lo que él llama una corriente resaca. Después de lo divisivo que fue la candidatura de Hillary, todo el proceso encarnizado, lo que ha pasado los años después con la publicación de los libros de los dos lados, era... obviamente uno como mujer quisiera que esas cosas no influyeran en un nuevo proceso, pero definitivamente se denota que todavía el electorado estadounidense tiene cierta resistencia, con una ventaja de ir ganando terreno a favor de la igualdad de la representatividad, que es importante para la salud de cualquier democracia, que en este proceso rompe récord la cantidad de mujeres que aspiran, 6 mujeres en total. Yo confieso que siempre vengo siguiendo a la senadora Warren desde hace bastantes años y sigo pensando que es la mujer, la candidata más inteligente, la hombre o mujer más inteligente que está en el proceso. Desde el principio yo pensé que tenía un asunto de carisma que le faltaba. Yo pensé que, por ejemplo, la senadora Kamala Harris iba a tener un desempeño muchísimo más favorable del que tuvo en el proceso. Me pareció muy extraño, de hecho, también en el momento en que se sale de la contienda, pero definitivamente los espacios bastante cerrados en el momento, no solo para las mujeres, para los jóvenes también. Básicamente estamos ahorita viendo un escenario en que son un hombre blanco de 78 años contra un hombre blanco, los dos clase media de 77 años, con un pool en su momento 27 candidatos bastante diversos, con una pluralidad de voces.
se termina decantando por la línea tradicional del electorado de los Estados Unidos, pero yo creo que los avances, o sea, la vitrina que ha tenido una Kamala Harris, una Amy Klobuchar o una Elizabeth Warren, van a seguir haciendo mella en grietas en ese techo de cristal y que en algún momento se va a romper. En algún momento se va a romper. Y hay una grieta importante, que es el número de mujeres que aumentó en la Cámara de Representantes en la elección del 2018. Por primera vez hay un aumento significativo. Esa cultura política que no es decir, nosotros vistos desde el norte somos machistas, pero aquí tenemos casi la mitad del Congreso integrado por mujeres, han habido varias vicepresidentas y una presidenta. A los gringos les cuesta aceptar eso, es decir, no lo han aceptado, pero hay tendencias de cambio importantes. Yo creo que la más importante es la composición de la Cámara Baja, que aumentó significativamente en el 2018 el número de mujeres. Claro, si no se hacen cambios ahí es muy difícil, digamos, en las cúpulas. Pero bueno, vamos a una pausa y ya regresamos acá analizando las elecciones primarias de Estados Unidos. Sobre la mesa, analizando las primarias en Estados Unidos. Esto no es un juego de predicciones, pero podemos ver un poco el mapa de qué es lo que nos falta todavía para ver cuáles son las fechas claves. Tal vez, Jesús, ¿a qué hay que ponerle atención en estos próximos meses? Bueno, en estos próximos meses hay que hacerle, incluso en estos 2 meses, en lo que queda de marzo, que como decíamos, el 10 de marzo, Michigan es un estado que elige 125 delegados, el 17 de marzo tenemos Florida con 219, Illinois con 155, Ohio con 136, y luego ya en 24 de marzo Georgia para cerrar este mes con 105 delegados. O sea, tenemos ahí un grupo importante de delegados y habría que prestarle atención a Florida, porque Florida es un estado que, si bien es mayoritariamente tiene una fuerza latina muy fuerte, son muchos hijos o incluso migrantes cubanos que tienen 2 particularidades. En la pasada, Florida se decantó de manera fuerte, y latinos, por Donald Trump, por la disconformidad con políticas del presidente Obama en el tema de lo que se conocía como las políticas de pies mojados, etcétera. Y ahora Bernie Sanders ha salido últimamente algunos temas de lo que es el apoyo o que se ha dicho que apoya el régimen de Cuba. Entonces, obviamente en Florida el candidato Bernie Sanders va a tener muy poco apoyo. Entonces, hay uno, sin querer predecir, uno pensaría que es muy probable que el candidato Joe Biden tenga ahí una relativa fácil victoria. Michigan ya lo habíamos hablado, y hay otros estados donde probablemente el candidato Biden, con los apoyos que ha logrado ir haciendo de este tipo de como una base electoral moderada, como ya se está vendiendo con el moderado, ya podría empezar a atraer esos electores en diferentes estados de estos que leíamos. Don Constantino, ¿será que Biden es suficientemente fuerte en el sur, que tal vez también Obama le dé la adhesión y eso ayude esta candidatura? Pues, digamos, es que Obama le aseguró a Sanders que no le va a dar la adhesión a nadie, pero de ahí, Biden fue vicepresidente de Obama, saca fotos con Obama, es obvia la asociación. Claro. Ahora, hay un tema que yo quería destacar con esto que señalaba Jesús, los latinos. Ahí volvemos otra vez al error de leer homogéneamente los latinos. Una cosa son los cubanoamericanos, claro, otra cosa son los de origen mexicano. Esas son las 2 grandes poblaciones, básicamente salvadoreños de alguna medida. Y otra cosa también es que yo veía hace un tiempo un estudio que hizo una profesora de la Universidad de Boston. Los cubanoamericanos
tienen diferencias orientaciones políticas de acuerdo a la generación. Están los primeros que llegaron, que son antifidelistas a muerte. Los segundos oyeron a los papás hablar. Y los terceros ya se integraron a la vida norteamericana, y ahí usted se encuentra cubanoamericanos que son liberales y más demócratas, ¿verdad? Entonces, ese es todo, digamos. Jesús debería irse a trabajar allá como estadístico, porque tendría un campo extraordinario para hacer análisis, porque hay que hacer análisis muy finos para identificar hacia dónde va el voto, ¿verdad? Porque no son categorías homogéneas, sino muy heterogéneas, ¿verdad? Claro, y Vicky, ahí Sanders obviamente necesita adhesiones de demócratas moderados. ¿Cómo realmente manejará eso en campaña con, digamos, posiciones tan fuertes como que ¿verdad? Esto que ha planteado, que los trabajos que no son bien remunerados prácticamente son esclavitud, ¿verdad? Que es algo realmente que a los demócratas más moderados no les ha gustado mucho? Yo lo veo difícil que él pueda recoger. En política todo es posible, pero lo veo difícil. Y vea el caso hoy de Elizabeth Warren, que es una amiga cercana a él, que ha trabajado cercana a él en el Senado. Anuncia su salida de la contienda y no le da la adhesión. Recordemos que tampoco le dio la adhesión en el 2016, pero aquí hay un juego también de senadores y congresistas propio. Ellos también, recordemos que la reelección es posible para cada uno de ellos. Están pensando también en su propio patio, ¿verdad? Claro. Lo que significa y también Bernie Sanders el miércoles dio un discurso endurecido en contra del establishment, ¿verdad? ¿Y qué significa para un senador, para un congresista o una senadora, una congresista que está pensando también en su siguiente ciclo electoral, irse de frente contra estructuras de financiamiento, contra un montón de cosas que se le están alineando favorablemente a Joe Biden? Entonces, ahí hay que tener en consideración también la fuerza del establishment y las dinámicas, además de política electoral, de la gente que le podría dar ese respaldo a Bernie Sanders también. Constantino, ¿será que alguno podrá llegar a ese número mágico? Y además, ahora yo le iba a preguntar en el bloque pasado, porque también viendo, ¿verdad?, las noticias del supermartes, algunos analistas en Estados Unidos planteaban que si bien darle la adhesión a un candidato parecería que les está traspasando también los delegados, tampoco es tan cierto, no es que ellos están obligados. Sí. No es cierto, y digamos, para llegar al número mágico y empezar a profetizar sobre eso, hay que esperar que concluya marzo, ¿no? Ahí ya, como lo decía Jesús, ahí uno puede hacer, pues, avances de predicciones, porque en esto no hay predicciones. Y yo creo que Vicky señalaba algo que es muy importante. Recordemos que hay elección presidencial, pero hay elección para senadores y hay elección para representantes. Vaya usted al representante de Ohio, que es un estado que, bueno, ha oscilado entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Los últimos tiempos han sido del Partido Republicano. A esos trabajadores, a esos blancos conservadores, a decirles: mire, su senadora apoyó a este senador que se dice socialista, y como usted lo decía al inicio, socialista en muchos sectores de los Estados Unidos es igual a comunista, sí. y la Guerra Fría ahí dejó su saldo. Entonces, estos señores van a jugar a la segura y van a apoyar un candidato seguro y no un candidato que les ponga en riesgo su senaduría o su representación. Bueno. Claro, es que a veces a uno se le olvida, ¿verdad?, que no solo se está jugando quién va a ser el candidato, pareciera ahora, presidencial, sino toda la dinámica del partido, ¿verdad? Darle la adhesión o no a alguien te puede costar efectivamente tu reelección. Y tal vez nada más rápidamente, 30 segundos, Vicky. Ahora, en la pausa también se planteaba, también lo que estamos viviendo con el coronavirus ha tenido implicaciones. ¿Cuánto podría afectar una crisis como esa en estos días? Donald Trump es una variable nueva de candidatos, que yo le digo candidato teflón. Salieron 19 alegatos de
conducta sexual incorrecta justo antes de la elección y no se le pegó absolutamente nada, ¿verdad? Pareciera que puede hacer y decir lo que sea sin que tenga implicaciones sobre su standing, y lo vimos con el impeachment, con el proceso de impeachment, de apoyo de la gente. Se ha dicho que lo que lo mantiene fuerte es la economía, y la pandemia del COVID-19 podría tener implicaciones económicas, además del desgaste del ciclo electoral de la administración Obama. La entrada en efecto de los recortes de impuestos que ha hecho podría ser un cóctel que afecte la economía de los Estados Unidos y que tenga finalmente algo que le afecte la imagen del presidente Trump. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, Vicky, Constantino, por haber estado acá en Sobre la Mesa. Creo que lo que quedaron fueron más bien más preguntas, poner mucha atención en lo que pasa en marzo, efectivamente, para poder darnos cuenta más o menos quién va a ser el futuro candidato de los demócratas y, bueno, qué va a pasar de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muchísimas gracias y les esperamos a ustedes en sus casas la próxima semana.